En el escrito, además, los opositores solicitan al máximo tribunal dictado una cautelar para que regule al Poder Ejecutivo, para que ordene al Poder Ejecutivo la suspensión del llamado a elecciones hasta tanto recaiga la sentencia definitiva de este caso. Hace una semana, recordemos, tanto Modeo como López, con el patrocinio de José Jiménez Lescano, interpusieron una acción de amparo a la Corte Suprema Nacional para cuestionar el adelantamiento de las elecciones en la provincia de Tucumán. Esto es la noticia del momento, esto es lo que está pasando ahora en la provincia de Tucumán. Esto es lo que acaba de pasar y lo que acaba de decir el Ministerio Público Fiscal sobre este caso. Recordemos que el planteo que le hizo, creo, justamente era que se suspendan las elecciones por que se ampare la Constitución provincial, en donde se establece que efectivamente no podrán ser en junio, sino que deberían ser en agosto, tomando como punto de partida el fin de los mandatos hasta tanto salga justamente las diferentes resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Ahora sí vamos a nuestra primera entrevista del día y estamos en comunicación con Mauricio Formoso. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido al aire de Radio del Plata. Matías Fernández te saluda. Hola, Matías Fernández, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo gracias bien. Saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos. Noticia de último momento, lo que está pasando justamente con el Ministerio Público Fiscal y lo que ha dicho justamente que le da lugar a este proceso iniciado justamente por los referentes de Creo, y tiene que ver con que las elecciones se hagan en agosto y no en junio. ¿Cuál es el primer análisis político que se te viene a la cabeza justamente de cara a lo que son las elecciones que ya están fijadas para el 11 de junio? Sí, el primer análisis político, el primer análisis en realidad es el jurídico, que no soy abogado, pero lo que puedo aportar al debate sobre este tema es lo que ha sucedido es que se ha pronunciado un dictamen de la Procuraduría, ¿sí?, que no es vinculante. Eso es lo primero que hay que entender, es decir, lo que opina el procurador no tiene por qué tomarlo, o puede tomarlo o no tomarlo la Corte. Recordemos que en el caso de la candidatura de Mansur, lo que sucedió hace 3 semanas, el procurador de la Nación había dicho todo lo contrario de lo que resolvió la Corte. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo primero es que ahora puede ser al revés. El procurador puede opinar al respecto, dándole lugar al planteo del partido Creo, y luego la Corte no tomarlo y no incluirse en esta cuestión del calendario electoral, o sí. Eso es lo primero. En términos jurídicos, habrá que esperar. En términos políticos, yo creo que no puedo ya en este momento de la situación, de cómo se está viviendo y una inestabilidad institucional grave en la provincia, con este tipo de planteos y en donde hay una intervención permanentemente de un órgano que no tiene que ver con la vida de los tucumanos, porque hay que decirlo, la Corte Suprema no está metida en la vida de los problemas y en la vida corriente de los tucumanos, está para cuidar la Constitución Nacional y para velar por las Cortes provinciales, pero bueno, la realidad es que suspender una elección yo no puedo separarlo de cómo va a caer en la sociedad, es decir, políticamente podrá generar un triunfo para alguno o significar un triunfo para alguno, en este caso Creo, porque se le da lugar y se le dice al partido usted tiene razón con lo que plantea, o al partido de Alfaro que también planteó una cuestión similar, pero en este caso particular creo yo que esa repercusión política está fuertemente atada a algo que no está nadie viendo, que es una terrible apatía social, un terrible descontento social que se puede generar no solo hacia la justicia y hacia la Corte, sino hacia los partidos que están trastocando la vida de la gente. ¿Por qué? Porque la suspensión implicaría nuevamente replantear un nuevo calendario que seguramente tendría que llegar a ser después de las pasos, ¿sí?, es decir, una semana después. Nuevamente es que ese fin de semana en el que hay muchas situaciones sociales que ya están planificadas, porque recordemos que la vida tucumana estaba planificada en función de las elecciones provinciales del 14 de mayo, y eso hace que todo se modifique para el 11 si se tuviese que modificar nuevamente, y yo creo que puede llegar a caer un poco mal en términos sociales, digamos, la gente está hinchada a las pelotas de la situación política y de la institucionalidad jurídica que estamos teniendo. Hay una fragilidad institucional muy grande, ¿no? Es justamente lo que estás percibiendo y lo que estamos percibiendo todos y todas, que primero hay una fragilidad institucional y en segundo lugar es que una Corte Suprema en Buenos Aires puede ingerir en la vida cotidiana de los tucumanos, personas que viven en Buenos Aires, ¿no? Muchas veces yo hacía como esta diferencia de personas que no son elegidas democráticamente, interfieren en la vida democrática por ahí de una provincia.
Bueno, sí, esa es otra discusión que creo yo que en algún momento va a tener que ser parte de las bases y del consenso que se viene, no solamente los temas urgentes de la gente como reforma laboral, inflación, salarios. Yo creo que el tema del fortalecimiento de la justicia va a tener que ser un tema de la agenda que viene, del gobierno que viene, de los gobiernos, de los políticos, una agenda a futuro, porque, bueno, efectivamente lo que vos estás diciendo es un grupo de personas que no son elegidas democráticamente, que no hay un proceso democrático, todo lo contrario, terminan siendo un proceso fuertemente atado a las presidencias de turno, terminan decidiendo jurídicamente, pero impactando políticamente en la vida de los gobiernos locales. Y la realidad es que en términos jurídicos puede ser correcta la intervención, porque la justicia y la Constitución así lo ampara y lo avala, pero yo creo que en términos políticos y sociales se provoca una fragilidad institucional y una intervención prácticamente federal que la verdad que a mí no me hace gracia como analista político, ni mucho menos como tucumano, ¿no? Yo soy de los que cree que nosotros para eso hemos elegido, nos guste o no nos guste, a quienes hoy nos gobiernan, y para eso tenemos la posibilidad de volver a ir a las urnas a cambiar esa decisión si es que no nos gustó quien nos gobernó, y somos totalmente libres de hacerlos. Entonces sí, claro que sí, que un grupo de 3 personas encima, porque una corte incompleta, una corte a donde algunos se abstienen, otros votan, una corte que no está completa en sus miembros, termina, y una corte que tiene 2 de sus 3, de sus 4 jueces, fueron nombrados por decreto. Digo, sí, hace un poco de ruido, la verdad que hace un poco de ruido, y da la casualidad que hace un ruido que es un poco tenebroso también, y ya no en términos políticos, sino en términos, te diría que hasta conspirativos, porque da la casualidad que cada vez que un sector de la política a nivel nacional o a nivel local habla con el Poder Judicial actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, vos lo dijiste, es fragilidad institucional que no nos lleva por un buen camino, y te voy a decir algo, que esto es una opinión totalmente mía. Creo que los partidos políticos en general, Juntos por el Cambio en este caso en particular, está tirando de la cuerda de una manera que la sociedad se lo va a hacer saber, porque vuelvo a repetir, la agenda de la política no es la agenda de la gente. Totalmente. Y la gente se lo va a hacer sentir. Entonces los políticos están en esta agenda del desgaste al peronismo, del desgaste a Mansur, el desgaste a Jaldo, que podrán ser parte de los artilugios legales y de las reglas de juego de la democracia, o no, podemos estar más o menos en contra. Ya nosotros dos acabamos de coincidir que no estamos muy a favor, pero la realidad es que cuando vos tirás, en algún momento se corta, ¿no? Entonces toda esa expectativa, todo ese efecto psicológico favorable que estaba teniendo o que tiene quizás todavía la figura de Roberto Sánchez, la figura de referentes nuevos de la oposición, y que podrían hacer o podrían haber hecho, porque no sabemos todavía qué va a pasar, que ellos tengan una buena performance teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el 2021, es decir, hay una expectativa muy alta respecto a la oposición. Creo que con todas estas trabas que afectan la vida de los tucumanos, que afectan la vida de sus propios votantes, se terminan alejando y terminan perdiendo esa credibilidad porque a nosotros, digamos, no nos gusta que nos estén permanentemente cambiando las cosas, ¿no? Porque eso no lo vemos con buenos ojos nadie, ni el argentino, ni el tucumano, ni ningún ser humano en el mundo ve con buenos ojos que te estén permanentemente, que te digan que hay que hacer una cosa y después se hace otra, ¿no? Entonces, creo que el Juntos por el Cambio, y creo en particular Juntos por el Cambio, no se está dando cuenta que esto lo aleja mucho más de su electorado, creo yo. No es una opinión personal, pero lo he conversado con muchos analistas, con muchos colegas, con mucha gente común, y la gente me decía eso, que está cansada de la política, de los políticos, y cansado también de este sistema judicial, que te debo decir, hace muy poco salió un informe de una institución muy prestigiosa como es Iberoamérica, a donde en el caso de Argentina 7 de cada 10 argentinos no confían en la justicia. Entonces digo, es una situación compleja, por supuesto que sí, porque una institución con poca confianza termina decidiendo sobre la vida de 1.200.000 habilitados para votar, ¿no? Totalmente de acuerdo, y justamente esto que vos bien decías, ¿no? Recordemos que ahora, te adelanto, hice una noticia que acaba de salir, y es que se está convocando a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados para ver qué es lo que está pasando con la justicia y para de alguna manera tratar
que no sé si decirle intervenir, ¿no? Pero esto es una noticia de último momento y es que están llamando a la Comisión de Juicio Político justamente para ver lo que está pasando con las irregularidades dentro del Poder Judicial y dentro también de otros ámbitos que hacen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dentro de una hora se van a reunir, lo informa la agencia Telam justamente en uno de los cables de noticias que está mandando, y esto también es una respuesta, ¿no? De alguna manera lo que veníamos charlando, lo que veníamos diciendo, un desgaste institucional, fragilidad también institucional y una justicia suprema que está en Buenos Aires, con gente que no fue elegida democráticamente, interviene en la democracia de las provincias y de alguna manera esto también, como vos bien decías, genera un desgaste totalmente. Por último, Mauricio, y esto ya te hago como un poco más para relajar y una sola pregunta final. Cristina dio su lista de invitados, ¿no? Te llevó al ámbito nacional 300 invitados y no está Alberto Fernández. Breves palabras sobre esto. Bueno, creo que no hay mucho más para decir sobre esa relación, sobre el binomio que nos gobierna, que hace rato que dejaron de actuar en tándem y de tener sintonía en el trabajo, articulación y coordinación, como debería hacer que un presidente con su vice, para convertirse prácticamente en dos personas que son antagónicas, pero que en realidad forman parte de un mismo gobierno. Entonces, no me sorprende, tampoco creo yo que haya sido algo espontáneo de parte de Cristina, algo que se le pasó, ni mucho menos. Creo que es la resultante de todo lo que dijo el presidente sobre su figura en la última semana. La vinculó con Lázaro Báez, la vinculó con o sea, hizo un tuit diciendo la compañera de mi amigo, o sea, no dijo Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una identidad, tiene una entidad propia Cristina, digamos, no es la mujer de. Sin embargo, la mencionó en el tuit como la mujer de. Entonces, bueno, entiendo que ya esto trastoca fibras íntimas y personales entre ambos, y no, la verdad que no me sorprende. Sí, claramente, el Frente de Todos tiene una debilidad hoy profundamente que se traslada a la vida cotidiana de los argentinos, porque cuando las personas no tienen sintonía y pertenecen al mismo espacio político y toman decisiones para que afectan a la vida de nosotros, claramente las instituciones comienzan a fallar también, porque esas instituciones las conforman esas personas, ¿no? que deberían tener alguna base de consenso primaria como para actuar en consecuencia, y sin embargo no logran ponerse de acuerdo ni el ministro de Economía con el presidente, ni el presidente con la vicepresidenta. Entonces todo eso genera una situación de inestabilidad que, sumado a lo que pasa encima en la Corte y en el Poder Judicial, por supuesto que sí, es como un barco en alta mar sin un mapa de ruta, ¿no? O sea, a la deriva. Entonces, así me lo imagino yo hoy a nuestro gobierno y al país en general. Digamos, la gente seríamos nosotros los marineros y estamos intentando remar de un lado y del otro, pero sin una dirección clara, y los capitanes de ese barco no pueden ponerse de acuerdo si hay que ir por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por el norte y por el sur. Entonces hay una situación compleja que lo único que hace es afectar la vida de todos los argentinos, y a las pruebas me remito, ¿no? O sea, mientras el país crece, se conocieron hoy los datos del gobierno, del INDEC, y de la encuesta permanente de hogares, que mientras la economía crece por 23 meses consecutivos, el empleo en la construcción crece, el empleo registrado crece, el empleo formal crece, tenemos la peor inflación de los últimos, del 89 para acá, luego de la hiper del 89, esta es la peor etapa de inflación que sufre la Argentina. Entonces, y esto tiene que ver con la inestabilidad, porque bueno, la economía se maneja también con confianza, se maneja con solidez y se asienta en bases sólidas, no en tironeos políticos y de no saber hacia dónde vamos, ¿no? No puede el ministro, que a mí me parece una locura, tener un ministro que durante un fin de semana hace un anuncio y su presidente el lunes termina en una nota televisiva, en una nota radial, hablándole al ministro. Digo, me parece expresándose en contra de las medidas o diciendo que él lo retó, o cosas como esa que me parece que no contribuyen para nada a la estabilidad del Poder Ejecutivo y del país en general. Porque acá terminan fallando las instituciones, y cuando las instituciones fallan, obviamente las soluciones a los problemas de la gente no llegan. Mauricio, te agradezco mucho la comunicación telefónica y por haber brindado estos minutitos. Gracias, te mando un abrazo a vos. Un abrazo. Ahí pasaba con nosotros Mauricio Formoso, él es analista político, politólogo
y justamente nos analizaba un poco lo que ha pasado con el Ministerio Público.